Dios les bendiga a todos los que nos escuchan a través de las radios y las televisoras. Vamos a tomar un tema que es un poquito más para los que tienen avance en cuestión de conocimiento espiritual que natural. Hablando de los que son nacidos en la carne, hay una diferencia fuerte para ellos, para que puedan entender lo que es espiritual, porque la palabra nos dice que el hombre animal no percibe lo espiritual, la ha de examinar espiritualmente. Entonces vamos a hablar un poquito más hacia los que son más iniciados, que están teniendo más conocimiento espiritual. Vamos a ver un tema, lo he titulado Estar en Él, y hay un texto con claridad en Juan 15:4 que nos habla: estar en mí, estad en mí y yo en vosotros. Estar en Él es diferente a que Él esté en nosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviera en la vid, así vosotros si no estuvierais en mí. Hay una diferencia importantísima en entender estos conceptos que están escondidos con relación a lo que nos quiere decir el Señor. Empieza a hablar, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, etcétera, en el versículo 1. No lo ponga, hermanos, simplemente empieza a hacer una figura con relación a la vid. Bueno, si nosotros seguimos el 15:5, nos habla, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que está en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Aquí vuelve a decir, el que está en mí, estar en él, y yo en él. Hay una diferencia en que el Señor esté en nosotros y nosotros estemos en él. El 6, por favor, vamos a ir viendo estas diferencias. El que en mí no estuviere, será echado fuera como mal pámpano, y se secará, y los cogen y los echan en el fuego y arden. Bueno, dice, el que en mí no estuviere será echado fuera como mal pámpano. Si nosotros conocemos cómo funciona la vid, sabemos que hay una planta madre, como dice el Señor, yo soy la vid, y que le da vida a todas las plantas, a los arbustos que tienen que estar, que son los pámpanos, para que den fruto. Bueno, si no están pegados a la vid, se secan. Es importante entonces entender qué cosa es estar en Él y Él en nosotros, porque tiene que ver con dos glorias diferentes, con santificación y perfección. Dice Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo, dice. Y si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Una cosa es, el Señor está llamando a la puerta de nuestro corazón, y si abrimos esa puerta, dice que va a entrar en nosotros. Es lo que nos está diciendo al principio el texto que leímos en el 15:4, estad en mí y yo en vosotros. Cuando nosotros le abrimos la puerta, dice que entra con nosotros y cena, y tenemos una relación que tiene que ver con que nosotros permitamos que el Espíritu del Señor entre en nosotros, hablando de un trabajo que hace Él, y que vamos a ir viendo que tiene importancia que nosotros, ese embrión crezca, se haga maduro, se haga adulto, para poder ser llevados a estar con Él. En el sentido figurativo, en 1 Juan 2:6, el que dice que está en Él debe andar como Él anduvo. Bueno, hay una relación de parte del Señor que nos dice, ven y sígueme, que sigamos sus pisadas. Y esas pisadas tienen que ver con, nos dice aquí en 1 Juan 2:6, el que dice que está en Él, estar en Él, no es lo mismo que Él esté en nosotros. Debe andar como Él anduvo. Podemos ver al Señor en todo su ministerio y hacer un recuento de cómo Él anduvo, para saber si estamos en Él y
andamos como Él anduvo. Hay una expresión del apóstol Pablo que tiene que ver con la nueva criatura. Dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. En 2 Corintios 5, 17 nos maneja. De modo que si alguno está en Cristo, estar en Cristo, vamos a ver qué cosa es con claridad. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Estar en Cristo es, en pocas palabras, estar en el Padre. Porque cuando el Señor viene a nosotros y entra en nosotros hablando, estoy a la puerta y llamo, y si alguno abre la puerta, entraré a Él. Bueno, tenemos la bendición de santificarnos con el Espíritu de Cristo que nos da esa santidad. Pero estar en Cristo es que el Señor nos lleve al Padre. Y vamos a ir viéndolo a la luz de la palabra, todo esto, hermano, con lo que nos va manejando algunos detalles importantes. Juan 17:23 nos habla de una relación importante. Yo en ellos y tú en mí, le dice al Padre, para que sean consumadamente una cosa. Que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado como también a mí me has amado. El 24 al 26, hermano. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, por cuanto me has amado desde antes de la constitución del mundo. 25, por favor. Padre justo, el mundo no te ha conocido, mas yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y yo les he manifestado tu nombre, y manifestarélo aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Bueno, la relación de amor del Padre esté en nosotros y el amor del Señor esté en nosotros, que tiene que ver con la plenitud de Dios que quiere dar a la nueva criatura, que es una nueva criatura divina. Para poder ser una nueva criatura necesitamos estar, como dice, estar en mí, estad en mí y yo en vosotros. Tenemos que ser llevados al Padre, y el único espíritu que nos lleva al Padre es el Espíritu del Señor. Nosotros lo vemos en Juan, nos maneja con claridad, creo que es Juan 14:6, ¿no? El manejo en donde dice que nadie, Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Para estar en el Señor, que lo que quiere decir es estar en el Padre, nadie puede ir al Padre sino a través del Señor Jesucristo. Y también dice otra expresión acerca de el Señor Jesucristo en Hechos 4:12, nos dice que no hay en ningún otro nombre debajo del cielo dado a los hombres de que podamos ser salvos. A través de, viene hablando un poco antes, no lo ponga hermano, de Jesús de Nazaret. Es el único nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Una cosa es el nombre del Señor Jesucristo. Creo en Jesucristo, por muchos creyentes que van hacia su salvación siempre y cuando sean fieles, creen en el nombre del Señor Jesucristo. Pero para ser llevados al Padre, dice que solamente a través de un espíritu, un mismo espíritu que es Jesucristo. Por eso es la diferencia entre el nacido en la carne y el nacido en el espíritu, que lleva mucho fruto, dice el nacido en el espíritu, dice el pasaje que leímos en el 15, 4, 5 y 6 de Juan. Vamos a seguir el punto importante, que en 1 de Juan 2, 15 y 16 nos habla algo de la misma palabra estar, ¿no? O está. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no es en él. No estamos
en el Padre, porque como dice, hablando de esa nueva criatura, el que está en Cristo está en el Padre, nueva criatura es. Aquí dice que el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y el 3.1 de 1 de Juan también nos dice, mirad cuánto amor nos ha dado el Padre, en que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. En el 2, 16 y 17 de 1 de Juan, nos habla de que todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. Muchas veces el hombre no se percata de la soberbia que traemos de nuestra naturaleza ADN a través de la contaminación allá en el Edén, a nuestro padre Adán, y que pasó a todos nosotros. Y la soberbia de la vida nos hace que no podamos estar en el Padre. Por eso el hombre a veces se conforma con ser santo, pero vamos a ver que también tiene sus detalles no llegar a la nueva criatura que es la divinidad y que es la perfección que habla el apóstol Pablo con relación a presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Vamos a ir viendo cómo el trabajo también del enemigo, cuando el hombre no alcanza a crecer en la cuestión espiritual, porque se vuelve niño. Vamos a ver, 1 de Corintios 3, ya lo vimos la vez pasada, 3.1, maneja acerca de aquellos que han invitado al Señor, le abren la puerta, pero no tienen crecimiento por causa de no procurar ese crecimiento que es muy importante para llegar a estar en el Señor, hablando del Padre. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no podíais, ni aún podéis ahora, porque todavía sois carnales. Bueno, y empieza a hablar de contiendas, disensiones, etcétera, ¿no? Dice, sois carnales y andáis como hombres. Por esta razón, son llevados de doctrinas, como dice también el apóstol Pablo. Vamos a 1 de Juan 2, 19. Dice, salieron de nosotros, mas no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros hubieran permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que todos no son de nosotros. Bueno, ¿por qué? Porque nunca crecieron en lo espiritual. Por esa razón fueron llevados, como dice, con vientos de doctrina, en el punto importante que nos maneja el apóstol en Efesios 4:14, que son niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. La estrategia que hacen para engañar con relación a que se llevan a la gente que todavía no tiene bases para discernir, como dice Hebreos 5:14, bueno, 5:13, dice que es inhábil para impartir justicia, y el 14 dice que la vianda firme es para los perfectos, para que los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es importante que nosotros lleguemos a tener los sentidos ejercitados y no ser llevados por ese tipo de vientos de doctrina, por falta de procuración espiritual, porque muchas veces puede uno tener conocimiento, pero no crecimiento, que es diferente. Necesitamos crecer en el espíritu para poder dejar de ser niños. Dice, cuando era niño, pensaba como niño, actuaba como niño, juzgaba como niño, dice el apóstol. Pero dice que cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Entonces, hermanos, tenemos que
dejar de ser niños en lo espiritual para poder ser llevados al Padre a través de Jesucristo, que es el único. Nadie viene al Padre si no es a través del Señor Jesús. Hablando de lo que venimos comentando con relación a estar en Cristo, es importante que nosotros podamos entender que para llevar frutos, y como dice el 15:6, dice el de Juan, maneja algo importante. Dice, el que en mí no estuviere, estar en él, estar en el Padre, tener el Espíritu del Padre, será echado fuera como mal pámpano. Bueno, hay algo importante. Vamos a checar el estar fuera, es estar fuera de la divinidad, no alcanzar la nueva criatura que viene siendo completamente nueva y divina, inmortal, que es lo que ofrece el Señor, hablando del Hijo. Y vamos a ver en el 3:15 de Juan, primera de Juan. Cualquiera que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permaneciente en sí mismo. Bueno, aquí se está refiriendo a aquel que va a tener vida eterna, pero no la va a tener permaneciente en sí. Vamos a ver un texto un poquito después, pero es importante ver en Juan, en el Evangelio de Juan, Juan 8:44, dice, vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicida ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuanto habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Bueno, aquí dice que Satanás es homicida desde el principio. La naturaleza del santo le llama en el 3:15 que leímos de primera de Juan, que el que aborrece a su hermano es homicida y no tiene vida permaneciente en sí mismo. El santo no va a tener vida permaneciente en sí mismo. ¿Por qué? En Job 15:15 dice que no confía en sus santos. Hay una expresión también importante. Vamos al capítulo 5 de Juan 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo que tuviese vida en sí mismo. Dice que el que venciere poseerá todas las cosas, yo seré su Dios y él será mi Hijo. Es importante entonces que nosotros entendamos que el Hijo tiene vida en sí mismo. ¿Por qué? Porque va a ser Hijo de Dios y va a tener la naturaleza de Dios y va a dar vida a todo lo creado. Vamos a dar vida a todo lo creado. ¿Por qué? Porque vamos a tener vida en sí mismo para dar vida a lo creado. La importancia entonces, hermano, de buscar la santidad no es para quedarse en ese punto de que es cierto que los santos van al reino, pero dice la palabra que van a ser columnas del templo, pero nunca más saldrán fuera. ¿Por qué? Porque su gloria en el alma que es creada va a ser aún más pequeña que los ángeles que viajan en el universo, como los ángeles, hablando de Gabriel, Miguel y Luzbel, que tuvo la soberbia de rebelarse creyendo que podía él hacer igual al Altísimo, dice, creo que el 14:14 de Isaías, por ahí maneja esto, la palabra. Pero volviendo a la importancia, hermanos, en el texto del 3:15 que leímos, que el que aborrece a su hermano, el hijo adoptivo aborrece al hijo legítimo. ¿Por qué? Porque existe una gloria creada y una gloria que no es creada, que viene siendo divina, que es la nueva criatura, que el que está en Cristo nueva criatura es. Hay que ir, que el Señor nos lleve al Padre para estar en Cristo. Por eso esas expresiones que maneja
la palabra en el Juan 15 que leímos desde el comienzo, los primeros versículos, nos dice que para que llevemos mucho fruto en el milenio, que es la lluvia abundante, vamos a no solo a tener hijos naturales, hermanos, porque nos podremos como pareja, o aquellos que lleguen como solteros, poder tener pareja y tener hijos con sangre del Señor, hablando de esa sangre pura, ya no con el ADN que tenemos ahorita. Y vamos a ser hijos naturales, pero vamos a ser hijos espirituales, hablando del pueblo de Israel, porque cuando venga el libertador dice que todo Israel será salvo. Y dice que no faltará varón que se siente en el trono de David, de Cristo, porque vamos a ser muchos reyes los que alcancemos a llegar a estar en Cristo, como la palabra nos dice a través del apóstol Pablo, estar perfectos en el sentido de tener al Padre. Dice, sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, en Mateo 5:48. Entonces la perfección viene al punto de que nosotros somos llevados al Padre para estar en Cristo, para ser esa nueva criatura divina y para tener muchos frutos en el milenio, para presentar hombres perfectos para que gobiernen los cielos, como dice el apóstol en el 3:15 de Filipenses, todos los que somos perfectos, él se pone en ese pacto de perfección. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, eso también nos revelará a Dios. Bueno, la perfección es el plan culminante de parte de Dios para que seamos hechos hijos. Para eso fue creado el hombre, para ser a imagen y semejanza. Y nos maneja el apóstol en el 1:28 de Colosenses, que ese es el punto importantísimo para que nosotros llevemos muchos frutos de perfección, no de santificación, de perfección. Claro, hay hombres que no quieren el pacto de perfección porque no entienden la grandeza de este pacto, el cual nosotros anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando de toda sabiduría para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Esa es la importancia de que llevar no solo a la santidad al hombre, sino que el Señor haga el trabajo en él para que el Señor lleve a el creyente que camina y que crece y que se hace maduro. Si me amáis y se guardan mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Ese Espíritu que es del Padre y que es para siempre, jamás. Vamos a redondear el tema con relación a la importancia de estar en el Señor y que el Señor esté en nosotros y que estemos en el Señor. Vamos a terminar el tema, que la importancia de todo esto, hermanos, es que necesitamos entender que para tener frutos necesitamos estar pegados a la vid. Yo soy la vid y mi Padre es el labrador, dice, hablando de este juego de palabras escondidas que nos dice la palabra también con relación a todo esto, que para encontrar el camino hay que entrar a sumergirse en la palabra. En el 1:27 de Colosenses nos dice que los misterios están dados a los santos. En el 26 y el 27, a saber el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, mas ahora ha sido manifestado a sus santos. Esos misterios, hermanos, en los cuales dice el apóstol Pablo en el 6:19 de Efesios que el Evangelio es un misterio. Dice, por mí, para que me sea dada palabra en el abrir de mi boca con confianza para hacer notorio el misterio del Evangelio. Está escondido el camino hacia la nueva criatura.
¿Por qué? Bueno, dice la palabra, muchos son los llamados y pocos los escogidos, porque el pedimento del Señor para entrar en ese pacto que nosotros, si queremos hacer, tenemos que poner todo en la mesa, todos nuestros intereses completitos, desde nuestro yo hasta lo que tengamos en cuestiones, ya sea de riquezas, sea nuestra familia, sea nuestro trabajo, lo que sea. Es importantísimo que nosotros lo pongamos en la mesa para que el Señor diga, bueno, dame esto, dame el otro, o dámelo todo, como dice el apóstol Pedro. Señor, nosotros que hemos dejado todo, ¿qué nos darás? Bueno, los discípulos dejaron todo y siguieron al Señor. Y aquí nos dice también la palabra en primera de Juan 2:6, que el que dice que está en Él, estar en Cristo, la nueva criatura, debe andar como Él anduvo. Entonces necesitamos entender que necesitamos seguir al Señor de una manera absoluta, completa, totalitaria, para que podamos ser llevados al Padre y podamos llevar frutos abundantes. Dice que como la arena del mar se va a multiplicar nuestra descendencia, así lo dice, hablando de nuestros hijos que hagamos, hablando de los reyes, de los hombres perfectos que podamos hacer en el milenio, trabajando para el Señor y el Señor presente en ese tiempo. Para terminar, vamos a Gálatas 4:29. El que era carnal, el engendrado según la carne, como dice en el 4:23, 24, de ahí mismo, no lo ponga, hermano, que Agar engendró en la carne el hijo de Abraham, el hijo de la criada, y dice que persigue al que había nacido según el Espíritu. Así también ahora, hasta el día de hoy, nos dice que el carnal es enemigo de Dios. Romanos 8, creo que es 6 o 7, hermanos. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, nacido de la carne es enemigo de Dios, y por supuesto que es enemigo del espiritual, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Dios le da un premio en un paraíso, no dice la palabra, ni hay sobre eso cuánto tiempo, pero dice que el siervo no queda en casa para siempre. Entonces, el carnal tiene un premio eventual, al final de cuentas desaparece. El santo que aborrece a su hermano legítimo, dice que es homicida. El santo tiene una promesa de una eternidad y de brincar a eternidades, pero siempre y cuando tenga el comportamiento correcto, porque lo que Dios, dentro de los planes que ha hecho, es para que jamás, nunca más haya una rebelión en los cielos, como la hubo antes de que el mundo fuese creado. Y por esa razón creó al hombre para sustituir a lo creado, Miguel, Luzbel, Gabriel y todos sus ángeles, para supervisar los cielos, para que no haya nunca más una rebelión. Por supuesto que Gabriel y Miguel seguirán sirviendo al Señor, pero bajo nuestro cargo, porque nosotros tendremos, como dice Daniel, el 7:27, que el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, hablando de los perfectos, cuyo reino es reino eterno, y todos los señoríos le servirán y obedecerán, hablando de todos, no dice de muchos. Y el punto importante de todo esto, hermanos, es que hay una grandeza que nos maneja el apóstol Pablo, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó,
ni han subido en el corazón del hombre, el pensamiento, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Tenemos un pacto de perfección en donde la Biblia dice, estad en mí y yo en vosotros. ¿Para qué? Para que seamos una cosa, dice, hablando del cuerpo de Jesucristo, una sola cosa con relación a la divinidad, porque es un cuerpo divino. Y vamos a hacer una sola cosa en el sentido divino con Dios para gobernar los segundos cielos. Para eso fuimos creados, hermanos, y para, como dice el Señor, cuando le preguntaron, ¿tú eres rey? Yo para esto he nacido. Bueno, debemos de tomar ese eslogan, para esto hemos nacido, para ser reyes del universo, aquellos que tenemos esa fe de que la palabra es fiel y verdadera y que se cumple al pie de la letra. Que el Señor les bendiga a todos. Gracias.